Bajo la lluvia fina de una tarde gris en un pueblo olvidado entre montañas, una perra pastora alemana con costillas marcadas y mirada rendida arrastraba sus patas por el barro, su cachorro temblando pegado a su vientre. Nadie se detenía, nadie los miraba, hasta que llegaron a la verja oxidada de una casa antigua, donde un hombre mayor de barba blanca y ojos tristes llamado don Mateo barría hojas secas sin prisa. Ella no ladró ni gimió, solo lo miró con una mezcla de miedo y esperanza, y su cachorro, una bolita de pelo sucio, hizo lo mismo. Don Mateo dejó caer la escoba al verlos. Caminó despacio hacia ellos, murmurando cosas que solo su voz sabia entendía, y se arrodilló en el lodo. Tocó con suavidad la cabeza de la perra, que se estremeció pero no se apartó. ¿Qué te han hecho, criatura?, susurró. Luego miró alrededor como si buscara a alguien que también pudiera ver lo que él estaba viendo, dos vidas colgando de un hilo. Sin pensarlo, se quitó el abrigo viejo y lo extendió en el suelo para que se recostaran. El cachorro intentó lamerle la mano, pero su lengua apenas tenía fuerza. Don Mateo se levantó y, sin decir palabra, entró a su casa dejando la puerta entreabierta. Unos segundos después volvió con un tazón con leche tibia, pan remojado, y un trapo limpio. Nadie lo había visto moverse tan rápido en años. Los vecinos lo espiaban por las ventanas, preguntándose por qué el viejo loco ahora hablaba solo con perros. Pero él no oía nada. Solo importaban ellos. La perra, que empezaba a confiar, dejó que alimentara al cachorro primero, observando cada movimiento con ojos llenos de algo entre dolor y alivio. Don Mateo les habló como si fueran sus nietos perdidos, como si los hubiera estado esperando toda su vida, y en su voz temblaba algo que no era lástima, era reconocimiento. Mientras el cielo se oscurecía aún más, y la lluvia empezaba a golpear con fuerza los tejados, don Mateo levantó al cachorro con cuidado y lo envolvió en su abrigo. Luego miró a la perra. Ven, muchacha, esta ya no es la calle para ti. Ella dudó un segundo, luego cruzó la puerta sin mirar atrás. Dentro de la casa, el aire olía a madera vieja, sopa de lentejas y algo más, como recuerdos atrapados en los rincones. Don Mateo colocó al cachorro en una caja forrada con mantas que alguna vez habían sido de sus propios hijos, hacía tanto tiempo que apenas recordaba los colores originales. La pastora alemana se quedó junto a la caja, vigilante, pero con el cuerpo ya rendido por el cansancio. Sus patas temblaban, sus ojos no podían mantenerse abiertos, pero no se apartaba del cachorro ni un segundo. Don Mateo se sentó en una silla de mimbre cerca de ellos, frotándose las manos como si tratara de despertar una memoria antigua. Te llamarás Alma, le dijo a la madre, y él será Bruno. El cachorro emitió un gemidito débil, como si aceptara el nombre sin objeción. Afuera, la lluvia se convirtió en tormenta, pero dentro todo era calma, como si esa casa se hubiera estado preparando por años para recibirlos. Esa noche don Mateo durmió en el sillón, con una vieja radio encendida que apenas funcionaba, dejando sonar un vals que nadie más escuchaba. Alma se acurrucó a los pies del sillón, su respiración aún irregular, pero más tranquila. A las 3 de la madrugada, don Mateo se levantó sobresaltado, como si algo lo llamara. Fue hasta el pequeño botiquín en el baño, sacó vendas, ungüentos, y volvió con una lámpara tenue. Alma lo miró, dudó, pero no se movió. Él limpió una herida infectada en su pata trasera con manos temblorosas pero cuidadosas. No te voy a hacer daño, promesa de abuelo. La perra cerró los ojos. Y entonces, por primera vez, se dejó cuidar. A la mañana siguiente, los vecinos se reunieron en la plaza como de costumbre, con café amargo en termo y rumores frescos. La señora Inés dijo que había visto al viejo Mateo hablar con una perra como si fuera su esposa. El panadero juró que lo había visto llorando en el porche mientras cargaba un bultito envuelto en tela. Nadie se atrevía a tocar el timbre ni a preguntar directamente. Todos lo conocían como el loco del nogal, porque hablaba solo desde que perdió a su hijo en el sur, en una guerra que ni los noticieros quisieron contar. Pero esa mañana, por primera vez en años, la puerta de don Mateo estuvo abierta de par en par. En el marco de la puerta, Alma estaba sentada. No ladraba. Solo miraba a la gente pasar, con una dignidad callada, como una reina sin trono, con Bruno dormido bajo su vientre. Y detrás de ellos, el viejo, con una taza de té caliente en la mano y una mirada distinta, no joven, pero viva. Don Mateo no respondió de inmediato. Se quedó de pie, con las manos apoyadas en el mango de la pala, mirando fijamente al hombre, sin miedo pero con una calma que podía cortar el aire. Alma no se movía. Su cuerpo entero era una sola tensión, lista para proteger. Bruno dejó escapar un pequeño gemido,
como si sintiera en sus huesos que algo malo estaba por pasar. El hombre dio un paso más cerca, cruzando la línea invisible entre el camino y el terreno de la casa. La encontré yo primero, ¿sabe? Era mía. Se me escapó hace unos meses. Es una buena perra. Para la cría, para cuidar, para lo que se necesite. La voz le salía torcida, como su sonrisa, como su alma. Don Mateo entrecerró los ojos. ¿Y el cachorro también era tuyo?, preguntó sin levantar el tono. El hombre se encogió de hombros. Si es de ella, es mío. Así funciona. Alma gruñó, más fuerte esta vez. Dio un paso adelante, colocándose entre el hombre y su cría. Don Mateo dejó la pala en el suelo, se limpió las manos con el pañuelo del bolsillo, y caminó hacia la verja. La cerró con un solo movimiento y apoyó ambas manos sobre ella, clavando su mirada en los ojos sucios del desconocido. Esta perra no es tuya. Ni este cachorro. Ellos llegaron solos, buscando lo que nunca les diste, calor, comida, respeto. Aquí encontraron hogar. Y si crees que voy a dejar que alguien los arranque de esta tierra otra vez, te equivocaste de viejo. Su voz era baja, pero firme como raíz de árbol. El hombre escupió al suelo y dio un paso atrás, soltando una risa amarga. Viejo loco, esto no se queda así. Dio media vuelta, subió a una moto oxidada que rugió como un animal herido, y desapareció levantando una nube de polvo. Cuando el ruido se perdió entre los cerros, don Mateo soltó el aire que no sabía que estaba aguantando. Alma se volvió hacia él, sus ojos buscando dirección. Él la acarició detrás de las orejas. No te preocupes, muchacha. Nadie les va a hacer daño mientras yo respire. Bruno salió de su escondite, tropezando torpemente con una piedra, y Alma lo olfateó con ternura, como asegurándose de que todo estuviera en su sitio. El día siguió como si nada, pero el aire había cambiado. Esa noche, don Mateo clavó una tranca de madera en la puerta y colocó una linterna junto a la cama. Dejó la radio encendida, bajita, para que la casa no durmiera del todo. Alma no se separó de su lado. Y Bruno, entre mantas, soñaba con campos que nunca había visto. Afuera, el viento soplaba más fuerte. En algún lugar del pueblo, alguien hacía planes en la oscuridad. Pero dentro de la casa, el amor ya había echado raíces. Pasaron los días con una calma engañosa. Don Mateo reforzó la cerca, cambió las cerraduras y colocó campanillas en las ventanas, no por miedo, sino por instinto. Alma se volvía cada vez más fuerte, su cuerpo recuperado, sus ojos más brillantes. Bruno, en cambio, crecía como la maleza en primavera, desordenado, juguetón, valiente. En el pueblo, los rumores sobre aquel hombre de la chaqueta rota comenzaron a apagarse, tragados por la rutina y el paso del tiempo. Nadie lo volvió a ver. Algunos decían que se marchó del valle. Otros, que nunca estuvo del todo cuerdo. Pero nadie se atrevía a acercarse a la casa del nogal sin antes saludar con respeto. Una mañana templada, cuando el cielo parecía un lago quieto, don Mateo se sentó en su silla de mimbre con una taza de té entre las manos, Alma acostada a su izquierda, Bruno dormido sobre sus botas. Los pájaros cantaban una melodía tranquila, como si supieran que la historia había encontrado su cauce. El rosal junto al árbol ya tenía su primer botón. Y en el aire flotaba algo difícil de nombrar, no era solo paz, era propósito. Mateo, con los ojos entrecerrados, murmuró, lo que vino perdido, se quedó por destino. Y así, el viejo del nogal, la pastora alemana con alma de madre, y el cachorro nacido entre el abandono y la esperanza, se convirtieron en una familia que nadie planeó, pero que todos recordaron. Porque a veces, los corazones rotos encuentran en otros rotos su manera de volver a latir.